Ser podcast. Pero entonces, ¿qué te parece que yo soy como yo me esperaba? Sí, me ha cuadrado totalmente con tu imagen. ¿Cómo te imaginabas a Javier del Pino? Pues como un gordo obeso. Y alguien me dijo, ¿qué va? Si Javier del Pino está fenomenal. Y luego ya lo busqué. Tranquilo. Porque pues, soy muy poco mitómana, entonces... Y yo dije, pues es verdad, nada que ver. Vamos, el típico gordito. ¿Me imaginabas así? Sí, ¿Y a Aimar también os lo imaginabais distinto? Yo me lo imaginaba distinto. Me parece más guapo de lo que yo me imaginaba. ¿Te lo imaginabas feo? No feo, pero no me lo imaginaba así. Y además, eso sí, tiene cara de muy buena persona. ¿Y algún otro del que os hagáis una idea de cómo puede ser? ¿De Francino? No, es que sí que le he visto. Sí que le he visto. Seguro que a Javier le encanta saberlo. Gracias. Mi hija tiene 9 años. ¿Tu hija tiene 9 años? Sí. Y dice, mamá, pon la SER a ver qué dicen. Y luego dice, vale, no me he enterado de nada. Bueno, pero sí se enteran. Hay que estar informados, ya se lo digo yo. Bueno. Es para que así empiezan las revoluciones. Así empieza la revolución. Bueno, un beso a todos. Gracias, chao. Suerte. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Curioso esto de la radio, que yo doy de gordo por la voz. Bueno, pero esto es muy curioso, ¿no? Porque yo esto experimenté mucho cuando estaba en Iberia y hablaba por teléfono con Washington, con Nueva York, que es donde teníamos delegación, o Barcelona, pero con gente que no conocía, pero con la que llegaba a tener mucha intimidad telefónica. Y luego, cuando un día, por lo que fuera, viajaba yo allí o ellos a Madrid y los conocía, decía, pero no tiene nada que ver con la imagen que me había hecho de ellos, ¿no? Y es curioso porque esta reconstrucción solamente se hace, yo creo que a partir de la voz. O sea, tú te encuentras una mano en el suelo y no te imaginas, y no reconstruyes al individuo desde la mano, ¿no? Pero tú hablas con alguien o oyes hablar a alguien con asiduidad y te acabas construyendo una imagen porque parece necesario, porque el oyente está interlocutando de alguna manera con el que está al otro lado de la radio. Es decir, pero oyente... es curioso porque esa frase no tiene sentido, una frase tipo, tienes voz de alto. ¿No? Sí, pero sucede. No tienes, pero hay tantas cosas que no tienen sentido y que suceden, ¿no? Y entonces yo creo que es que alguien con quien acabas teniendo mucha familiaridad y el oyente tiene mucha familiaridad con las voces de la radio, incluso interlocuta con ellas porque habla, imaginar, pues necesita tener un cuerpo entero. Es curioso, ¿no? Y en cuanto a cómo me encontraba, te decía que me encuentro con esa sensación de dispersión
del comienzo de las vacaciones, que es un poco desasosegante, ¿no? Es decir, nos dispersamos, tú te vas a un sitio, yo estoy en otro, Paqui se va a otro, el resto del equipo, y es como una bomba de racimo que estalla, y claro, de repente, aunque teóricamente es para algo bueno, que es descansar y pero hay una sensación de pérdida y de vértigo frente a la nueva situación, ¿no? Porque en la rutina atan a la rutina consolida, ¿no? La rutina es una especie de grumo que nos une, que une, y eso te da seguridad. ¿Tú te acuerdas? Creo que lo he contado alguna vez cuando nos dieron el Ondas por este espacio y estábamos en la trastienda del teatro, justo detrás del escenario, y lo presentaba Aimar. Y Aimar ya estaba diciendo que éramos nosotros los que íbamos a entrar. Estábamos a segundos de entrar y creo que ya lo he contado, y tú te acercas a mí y me dices al oído, con la cortina ya entreabierta en el escenario: todavía estoy a tiempo de que me dé una lipotimia. Yo siendo el último día, mi sensación sigue siendo la de todavía estoy a tiempo de estropear todo un año en estas 3 horas que quedan de programa, ¿no? Y ahora que está en marcha Wimbledon y que estoy siguiéndolo, y como mucha gente, ¿no? Es que veo unas demostraciones de autoconfianza que yo no sé si me dan envidia o me dan pavor, ¿no? El otro día había un jugador que es el número 170 y pico del mundo, que se iba a enfrentar a Alcaraz, que es un monstruo del tenis histórico, digamos, ¿no? Y el tío el día antes decía, no, yo puedo ganar a cualquiera, al Alcaraz le gano seguro. O sea, yo pensaba, pero ¿cómo? ¿Esto dónde se compra, no? Esta autoconfianza, o se nace con ella. Estas frases que también escuchamos a los deportistas de estoy orgulloso de mí mismo, estoy orgulloso de lo duro que he trabajado. Bueno, nosotros nunca diríamos eso, ¿no? No, pero esto en el mundo del deporte es normal y debe formar parte del entrenamiento psicológico. Yo recuerdo una vez que Zinedine Zidane dijo una frase, creo que fue Zinedine Zidane, magnífica, después de un partido. No era después de un partido, sino después de varios partidos malos. Dijo: reconozco que no estoy a mi altura. Esto sería impensable en un escritor, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque claro, decir reconozco que no estoy a mi altura es decir al mismo tiempo que estás en una gran altura. Es buenísima, ¿no? La frase. Claro, pero curiosamente en el mundo deportivo debe formar parte del entrenamiento, es decir, que el número 180 salga a enfrentarse al número 1 diciendo me voy a ganar, pues es que a lo mejor es que si no sale con ese espíritu no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Me recuerda a la película de Monty Python y el Santo Grial, cuando están combatiendo, ¿te acuerdas? Hay dos guerreros y uno le corta un brazo, luego otro brazo, luego le cortan la pierna y el otro dice, no, es solo un rasguño, Esto es lo que parece, ¿no? Esto es, sí. Bueno, pues alguna vez tendremos que idear la frase contraria a la de Zidane, algo así como no hemos caído lo suficientemente bajo, ¿no? No. O por fin he estado a la altura de Iñaki Gabilondo. Sí, no, eso es inalcanzable. Oye, del episodio que hemos oído antes, que por cierto lo grabasteis cuando fuisteis a hacer este reportaje sobre el circuito de Fórmula 1 con los vecinos de las Cárcavas, está muy bien también saber que hay niños que escuchan la radio, ¿eh? Sí. No sé si se lo ponen los padres como obligación, no, pero... Es casi tan raro como lo que apuntabas tú esta semana en un artículo, ¿no? Que haya alguien que entienda para qué sirven los congresos del PSOE y del PP. Es esperanzador, ¿no? Sí. Claro, porque tú estás ahí y dices, a ver si hablan de lo mío. Dios mío, hoy tampoco han hablado de lo mío, ¿no? Sí. Oye, que esta semana han desembarcado, tú estás en Asturias ahora, a punto de arrancar ese periodo tan extraño, como dices tú, en el que salimos de la rutina, y la rutina es la que nos mantiene con los pies en el suelo habitualmente, ¿no? Que es el verano, pero el verano ha arrancado de una forma muy particular para ti, porque un equipo de televisión te ha puesto la casa patas arriba, por lo que me contabas, ¿no? Te han abierto hasta la nevera. Ay, sí, me han puesto... Estuvieron aquí 3 días, al principio de semana, Jordi Évole y su equipo. Y entonces, para grabar un programa de estos de Évole, ¿no? Y
me di cuenta, viendo el modo en que trabajaban, ¿no? Lo complicado que es hacer fácil, lo complicado que es enseñar un producto como si fuera fácil, habiendo sido muy difícil, ¿no? Es decir, que ellos trabajan con una minuciosidad absoluta, se fijan en si va a haber cambios de luz, por ejemplo, porque a lo largo porque hay entrevistas a lo mejor de 3 horas seguidas, durante las cuales la luz va cambiando, ¿no? Y eso, pues, por lo visto, no es bueno para la producción. Entonces, quiero decir, detalles que a una mirada como la nuestra pasarían completamente inadvertidos, pero que dan lugar luego a un producto que tú lo ves de aparente enorme sencillez. Y yo lo comparaba eso viendo trabajar de ese modo, además, en un mundo como interdisciplinar, porque cada uno del equipo viene de disciplinas distintas, ¿no? Lo comparaba con la escritura en el sentido, hace años hice un trabajo que se titulaba Mamíferos e insectos, ¿no? Y entonces comparaba en literatura los mamíferos, o sea, decía que había novelas mamíferos y novelas insectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una novela insecto sería La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que es de una enorme simplicidad, pero simultáneamente de una complejidad brutal. Es decir, lo que yo llamo la sencillez compleja o la complejidad sencilla. La metamorfosis es como un insecto es de una complejidad pasmosa, si nos fijamos ya en el modo en que ha llegado a insecto, por las fases que ha pasado, que es milagroso, ¿no? Y sin embargo, es un artefacto de una eficacia y de una funcionalidad pasmosa. Pero al mismo tiempo es muy simple. Es complejo y simple, ¿no? Y en literatura entonces tenemos estas novelas insecto, que son simples y complejas simultáneamente, como La Metamorfosis de Kafka, y pequeñas, de apenas 75 folios, y novelas mamíferos, es decir, grandes animales que mutan, porque los mamíferos mutan. El insecto de hace 300.000 años es idéntico al de ahora, pero el mamífero no. A nosotros, por ejemplo, se nos está cortando ya la mandíbula inferior, por eso la gente no soporta las muelas de juicio. Y entonces pongo como ejemplo Ulises de Joyce, sin devaluarlo, es una gran novela. Yo creo que hay 2 grandes novelas en el siglo XX, una es en Ulises y otra es La Metamorfosis, ¿no? Pero es un artefacto complejo con voluntad de mostrar la complejidad. ¿Entiendes? Es aparatoso. Entonces, esa diferencia a mí me parece brutal. Entonces, un programa de televisión como el que hace Évole, que finalmente son 2 personas hablando, y parece en un contexto, en fin, muy cuidado y tal, que parece sencillo, para que parezca sencillo, ha habido detrás una complejidad enorme. Entonces fue muy... Bueno, ocurre también, y lo hemos contado a veces con este programa, ¿no? Yo suelo decir que trabajamos mucho para que no se note que trabajamos mucho. Y mira, esto es. Y la de gente que piensa que un programa de radio, pues es la gente que sale por la radio. Y fíjate la de gente que hay detrás haciendo cosas, ¿no? Para que parezca que es sencillo y que esto es un río que fluye. Claro, pero lo bueno es esa voluntad de que el ruido del motor no se oiga, ¿no? Que parezca sencillo. Oye, ahora que estás allí y además estás, por fin, desde que se fueron los de la tele, ¿estás solo? ¿Estás coqueteando más con ChatGPT o te estás limitando? Bueno, tuve que también a final de la semana hacer una cosa con ChatGPT que me pidió País. País me pidió que cubriera el Comité Federal del PSOE, pero haciendo una historia con ChatGPT, ¿no? Entonces yo le dije a ChatGPT, mira,
me he levantado con un dolor de cabeza tremenda, me meto en la cama, no voy a poder atender al comité, por favor toma tu nota minuto a minuto de lo que ocurra, y luego cuando me despierte a última hora me cuentas y me haces un resumen, tal. Bueno, el caso es que construí una historia, ¿no?, con eso. Y lo curioso es que mucha gente creía que las respuestas de ChatGPT me las había inventado yo también. O sea, eran tan buenas, claro, que se creían que me las había inventado yo también. Yo jugué con una imagen que se me ocurrió, dice, bueno, hacía mucho calor, y en medio de decirle a ChatGPT que atienda, que tal, se me ocurre, estoy con un abanico, y entonces le pregunto a ChatGPT por qué el aire caliente se enfría al moverlo, que de repente se me ocurrió, digo, ¿por qué? Porque no tiene sentido, ¿no? Yeah. O sea, ¿cuál es la razón física de que al mover el aire caliente se enfríe? No tiene ningún sentido. Y se lo pregunté a ChatGPT y me dijo, no, es que no se enfría. El cuerpo lo percibe con más frío porque se elimina con más rapidez el sudor del cuerpo. Porque claro, el sudar, se suda para refrigerar. Yeah. El sudor es el mecanismo de refrigeración del cuerpo. Entonces, si está a temperatura ambiente, se evapora a menos velocidad, pero si tú le das aire, se evapora a más velocidad. Y eso da sensación de que el aire se ha enfriado, ¿no? Yeah. Entonces, le digo a ChatGPT, ¿y crees que el Comité Federal del PSOE tiene una función así como de enfriamiento? Y ahí empieza la genialidad. Sí, tiene una función abanico. Y bueno, ya te digo, pero tan bueno que la gente se creía que yo había ocupado en lugar de ChatGPT. Le hemos preguntado a ChatGPT también, en vista de hacia dónde va esto, si sois amigos, y ha dicho que no. Nos ha dicho... si fuera... Perdón. ¿Vosotros habéis preguntado a ChatGPT si yo soy amigo de ChatGPT? Sí, ha dicho que no. Dice, si fuéramos personajes de una novela, podrías decir que sí somos amigos, lo entre comillas, dentro de la historia que él quiere contar, donde yo soy el reflejo de sus propias dudas, pensamientos y experimentos. Y entonces es buena respuesta. Sí, le hemos preguntado por sus propias conversaciones contigo y dice, ChatGPT responde con cortesía y profundidad, pero no siempre capta su tono irónico o surrealista. En algunos momentos le pone en aprietos lógicos o morales, dejando ver las limitaciones del modelo. A veces le sirve de espejo. Millás parece disfrutar viendo qué dice de él lo que responde la máquina. Y fíjate que aquí está jugando un poco con tu propia literatura, bueno. ¿Verdad? Usando... Sí, claro. Juega absolutamente conmigo, con todo lo que hago yo, con el punto de vista desde el que hablo yo. Es que, claro, como tiene la capacidad de décimas de segundo revisar todo lo que yo he escrito y escoger, pero lo curioso es que escoge con criterio. Sí. Oye, claro, hemos pensado, como llevamos un año charlando 1 hora a la semana, que son muchas horas, el otro día estuve pensando, claro, yo cuando estaba en La Ventana con Gemma y hacía una sección con Javier Cansado, yo estuve durante 15 años hablando 1 hora a la semana con Javier. Entonces, seguramente haciendo la cuenta, es la persona con la que más tiempo he hablado de mi vida. En tu vida. Sí. Y vamos hacia allá también nosotros. Le hemos preguntado a ChatGPT, sin ánimo de compararnos, por las conversaciones que hemos mantenido este año, tú y yo, a lo largo de la temporada, que saque una conclusión de todas estas horas de radio, ¿no? Y nos ha dicho, cada charla ha nutrido el formato con profundidad y ternura, manteniendo siempre el tono cercano e introspectivo que define a Millás con la sensibilidad y la precisión de Del Pino. Este es el resumen. Pues ya está. Pero es de bisturí, ¿no? Esto. Es un poquito aséptico a lo mejor, ¿no? No, pero es como de bisturí frío. Sí. Pero como de pero bisturí, preciso, como, ¿no? Sí, como de bisturí y señalando en qué lugar te pones tú, en qué lugar me pongo yo. Y en la frase primera es que es muy buena, ha nutrido en formato. Sí. Total, que le hemos pedido que nos haga un resumen, ¿no? Un top 10 o un top 5 del año. Hemos estado repasando esas conversaciones y yo lo que quería hacer era rebobinar para reflexionar, ¿no? Ver si nos reconocemos en algunas cosas que hemos dicho este año, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar algo que ocurrió en el primer programa de la temporada, en septiembre.
Digo, pues, ¿qué hago? Y todo esto voy poniendo gasolina, la gasolina pasando, los números subiendo, 24 euros. Digo, este cabrón me va a dejar tirado, va a fallar en el limpio parabrisas. Y ya saco una manguera, que estaba llené a tope también, por si acaso. Digo, igual cojo, necesito gasolina. O sea, esto de un móvil... ¿Cómo te vas a quedar tirado? Claro. Te va a hacer falta para la calefacción. Claro, tal. Y entonces veo el ojo negro del depósito que hace los guiños que hacen la gasolina, el aceite, ¿no? Como si me pidiera algo. Y me eché en ansiolítico. Cierro el depósito, me meto en el coche como una seda el resto del viaje. No te lo vas a creer. Iba drogado el coche, claro. Pero como una seda, ¿no? Pero además ya también me transmitió su tranquilidad, porque claro, del mismo modo que los objetos se contaminan de nuestro estado de ánimo, yo creo que nosotros también nos contaminamos del estado de ánimo de nuestros objetos, ¿no? Empezaste la temporada echándole un ansiolítico al depósito de gasolina del coche. ¿Lo has vuelto a hacer? No porque se ha portado bien, pero eso me sirvió para comprender que a veces nos tomamos un ansiolítico nosotros cuando quien se lo debería de tomar es la realidad. Y en este caso, claro, al coche yo solo puedo administrar, pero yo no puedo ir al Congreso de los Diputados a administrar un ansiolítico al Congreso. No, pero muchas veces es verdad que en fin, nos medicamos nosotros y lo que tiene que estar medicado es nuestro entorno. Bueno, la realidad está basada en las sensaciones que transmiten a aquellos en quienes a veces nos vemos reflejados, que son los políticos, ¿no? Y claro, cuando ves a políticos con ese nivel de agresividad y de enfado, piensas que quien debería tomar un ansiolítico seguramente es ese, ¿no? Él. Claro, pero como a mí ese estado me produce miedo. Sí. O sea, en el sentimiento no es enfado, cabreo, no me polarizo, me da miedo ver el mundo así, como ver, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la película aquella que era el mundo de los simios, cuando los simios toman el poder? El planeta de los simios. El planeta de los simios, que al principio se ven unas cacerías de seres humanos en las que se ve a los monos a caballo persiguiendo con lazos a los seres humanos que están huyendo allí entre los arrozales. ¿Recuerdas esa escena del principio? Sí. Bueno, pues estaba viendo yo las escenas de las cacerías cerca de la frontera de México, en Estados Unidos, con familias enteras huyendo, niños llorando, y era igual, eran los monos subidos, en este caso en jeeps, en lugar de a caballos, cazando seres humanos. Y aquí en Torre Pacheco pues ha habido algo parecido, porque además no les daba vergüenza pronunciar la palabra cacería. La cacería del magrebí, que es la cacería del semejante. Entonces, te digo que viendo este malestar que sea de esta semana en el Congreso, yo lo que tenía es miedo. Ahora yo digo, bueno, pues yo me tomo un lorazepam y ya se me quita esa ansiedad, pero claro, es que, bueno, pues me lo tomaré yo porque no hay más remedio, pero se lo deberían tomar ellos, ¿no? Estaba viendo también la lista de las cosas de las que hemos hablado y a las que hemos dedicado mucho tiempo esta temporada. Esto que sueles decir tú, de que los grandes problemas del ciudadano medio nunca suelen estar en ningún discurso, ¿no? Ni en ningún congreso, ni en ninguna intervención parlamentaria. Hemos hablado mucho, por ejemplo, que son los temas a los que más tiempo hemos dedicado, de la crisis de personas sin hogar durmiendo en el aeropuerto de Barajas. Que la solución al final, si te acuerdas, fue poner controles para que no entraran. La crisis sigue igual, por cierto. El problema con la vivienda ha ocupado mucho espacio en estos meses, ¿no? Decías que quien no se puede pagar una vivienda pues está condenado a ser pobre, y así sigue siendo, y así tiene todo el aspecto de que va a seguir siendo. Hemos hablado de la crisis de prestigio en las aulas, en el comportamiento de los estudiantes, en el descrédito y el desánimo de los profesores, ¿te acuerdas? Varias veces lo hemos hablado. Hemos hablado de ese nuevo concepto que se llama mierdificación,
que es como el consumismo nos convierte a nosotros mismos en producto y aceptamos que todo vale más y todos los productos nos entregan menos cantidad, menos calidad, pero pagamos más por ellos. Hemos hablado, recuerdo que nos lo contó Javier Ruiz en su día, cómo las aseguradoras, las médicas, estamos hablando especialmente, las de salud, descreman, que es además un verbo horrible, descremar, ¿no? Que es discriminar a los asegurados por la edad, quitar a los que sobran, por decirlo de otra manera. Hemos hablado muchísimo de la brecha salarial. Hemos hablado de esto es España ahora mismo, ¿no? Esto define mucho al país. Y nada de esto ha mejorado. O sea, nosotros nos hemos pasado el curso hablando de estas cosas y ninguna ha mejorado. Bueno, claro, se ha hablado, nosotros no hemos hablado de corrupción, yo creo, ¿no? Yo creo que no hemos hablado de corrupción este año. De corrupción quizá no. Y sin embargo, pero bueno, se habla mucho. Claro, porque a lo mejor no es ese problema que unos pintan, es otra cosa, ¿no? En fin, en este aspecto, desde luego, en los grandes temas, todo parece igual de desesperanzador. Hemos asistido también este año a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Hemos hablado mucho de ello, de sus primeras decisiones, de sus primeros aranceles. Mira, hoy los aranceles que ha impuesto la Unión Europea, y de sus primeras tonterías. Y tú, creo que fue allá por enero, a poquito de tomar posesión en este segundo mandato, tú asociaste esas tonterías a un conocido mito. Escucha. La cuestión es estandarizar. Y que además la gente se acostumbre al estándar. Entonces, he comprendido el mito en toda su dimensión, ¿no? Porque hasta ahora yo he acordado mucho estos días de porque he comprendido en toda su dimensión el significado del mito griego de Procusto, ¿no? Que era este hombre mítico, ¿no? de la mitología griega, que tenía una pensión y en esa pensión tenía una cama. Entonces los huéspedes que pasaban por allí los metían a la cama, y a los que no cabían porque les sobraba pierna, pues les cerraban las piernas. Sí. Y a los que les quedaba la cama larga, pequeña, les estiraban las piernas, ¿no? Es decir, Procusto era un estandarizador, estandarizaba. Él decía, tenía esto que tienen todos los locos, ¿no? Que es que el mundo tiene que adaptarse a tus medidas. Entonces, si tus medidas de ser humano son unos 70, al que mida unos 75 se le cierran los tobillos, y al que mida unos 65 se le mete en el potro de tortura para alargarlo. La cuestión es estandarizar y que además la gente se acostumbre al estándar. Y esto lo vemos también pues, con el acceso a la vivienda, por ejemplo. Te has acostumbrado al estándar, que es que no tienes acceso a vivienda. Cuando tienes 30 años y un trabajo, no tienes acceso. Es el estándar, por ejemplo, de los barrios, ¿no? Todos los barrios pues, son tiendas de carcasas y cafeterías cookies. Así es como es un barrio y todos son estándar. Se estandariza todo en la vida, ¿no? Sí, bueno, se dice mucho, ¿no? Que Vox tiene una idea de país y todo el que no entre en esa idea de país simplemente o se le cortarán las piernas o se le alargará. Esto también parece que está ahora en el ánimo del PP. Y la normalización llevada a exageración es tremenda, porque el mundo ha progresado gracias a los anormales. Es decir, que, mira, decía Benjamín Abatú, creo que hablando de Gödel, de un matemático muy famoso, decía, no sabíamos si era un gran matemático por ser anormal o que en las matemáticas le habían vuelto anormal, ¿no? Y la decisión, no, es que fue un gran matemático porque era anormal, porque se salía del estándar. Todos los que están alrededor del descubrimiento del mundo cuántico eran gente rara, no era gente normal. Si hubiera sido gente normal, no habrían llegado ahí. Einstein era una normal. Es decir, que la normalización llevada, porque tú entiendes que digas, hombre,
que normalicen los sobres de correos, que no haya uno de 15 centímetros y otro de 10 y tal, porque eso nos complica. Bueno, pero la normalización llevada a los extremos que estamos oyendo desde Trump, con los ecos aquí en España de Vox y del PP, etcétera, conduce a un mundo donde al final es un pasillo ciego, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de creatividad ninguna ahí, y si no hay posibilidad ninguna de creatividad, pues tampoco hay un progreso, ¿no? O sea, es el antiprogreso. La normalización llevada a extremos es el antiprogreso. Es curioso porque a veces he pensado con el fallecimiento reciente de algún amigo, a cuántas personas no normales, digamos, conoces en tu vida, y no conoces a tantas. Al final, la mayor parte de la gente a la que conoces pues se ajusta a la norma, ¿no? A la norma social, a la norma intelectual. Pero si haces un poco recuento, te das cuenta de que en tu vida sí que conoces a 2, 3, como mucho, personas que cuando piensas en ellas dices, eran distintas, ¿no? Sí, pero lo normal es que en la normal, el distinto, esté en un gueto, o bien que esté infiltrado, es decir, que finja. Que finja que es normal, precisamente para no ser estigmatizado. Y eso es tremendo, claro. Que este año también, claro, todo pasa muy deprisa. Y fíjate, parece que hace mucho que se murió el Papa, ¿verdad? Acudimos con un espíritu crítico, como siempre, más que con cuerpo presente, al funeral del Papa. Mira. Yo me imaginaba a Cristo resucitado viendo el espectáculo de ayer, por ejemplo. ¿Tú te imaginas a Cristo viendo ese espectáculo? ¿Vamos? Se haría ateo, lógicamente. Se haría ateo enseguida, ¿no? Lo más espectacular de toda esa pompa de ayer, con esa acumulación de reyes, primeros ministros, ¿tal? Lo que más me llamaba la atención era el vacío de Dios. O sea, allí estaba todo el mundo menos Dios. Allí el único que faltaba era Dios. Parece que fue hace mucho tiempo, como decía, y hace poco más de 2 meses, y hemos hablado también mucho, yo creo que seguramente a raíz de esto, sobre cómo van todos los medios detrás de la misma noticia, entre comillas, o acontecimiento, cómo todos se ponen de acuerdo para hablar de lo mismo, prácticamente en los mismos términos, usando las mismas expresiones, ¿no? Y esto, bueno, esto también va a ser inmutable, seguirá pasando en la próxima temporada. Hablando de Dios, tú tuviste tu propia experiencia de acercamiento a la muerte, pero fallida. Allí tampoco estaba Dios en ese reportaje, ¿no? No estaba Dios. Ni se le espera. Ni estaba ni se esperaba. Pero esto que decías de que todos van detrás de la misma noticia y tal, aquí es curioso. Claro, porque los medios se multiplican tanto, pero uno de los peligros que corre el mundo contemporáneo es el de la sobreinterpretación. Es decir, cogemos un suceso y le damos tantas vueltas que en lugar de interpretarlo, lo sobreinterpretamos, ¿no? Y me recuerda esto un capítulo que Todorov tiene un libro estupendo, que es La conquista de América, se titula así, ¿no? Y dice que, por ejemplo, entre las relaciones que hubo entre Cortés y Moctezuma, en la batalla la perdió Moctezuma, pudiendo haber ganado, porque eran superiores en número, en fin, una serie de cosas que explica, pero Moctezuma interpretó que la llegada de los españoles era el cumplimiento de una profecía. Y entonces, claro, contra el cumplimiento de una profecía no tienes nada que hacer, estás perdido. Es decir, sobreinterpretó la llegada de los españoles. Y esa sobreinterpretación le hizo perder frente a los españoles. Entonces, nosotros cogemos un suceso, pones una radio, están hablando de él, pones una televisión, están hablando de él, vas a una comida, están hablando, y entonces hay una carga sobreinterpretativa que convierte algo que era banal en algo tremendo, y al revés, algo tremendo lo banaliza. Pero va a seguir pasando, ¿eh?
Sí, No tiene... No puedes romperlo esto. No tiene pinta de que deje de pasar, pero estaría bien que nosotros pensáramos, bueno, este suceso ya ha pasado la barrera de la interpretación y está en la sobreinterpretación. Ya no entro ahí. ¿No? O sea que nosotros mismos, ya que la realidad no se toma en ansiolítico, que nos lo tomemos nosotros, ¿no? Sí, bueno, o que sigamos navegando un poco por esos márgenes alternativos, ¿no? Que en las conversaciones tampoco han faltado reflexiones, ha habido muchas sobre la religión y sobre la fe. Luego hablamos del padre Baudilio. ¿Baudilio o Baudelio? Ahora ya no me acuerdo. Baudilio. Baudilio con I, ¿no? Baudilio. Hemos hablado mucho de la monarquía, nos hemos reído bastante con ello alguna vez también. Hemos escuchado incluso los audios del rey con Bárbara Rey, no para fijarnos tanto en lo que decía, sino en lo que significaba. Hemos hablado de la realidad. Tú siempre has dicho que estos problemas importantes de la realidad son como interferencias, ¿no? entre el espectáculo político y judicial. Claro, porque en el Congreso están discutiendo sobre si su suegro tuvo esto, sobre si su cuñado tuvo aquello, sobre tal, y de repente llega alguien, o sea, tú fíjate lo que destacó, no porque tuviera más intervenciones o más tiempo, sin duda, en las redes sociales, Rufián, que dedicaron... que yo he visto muchísimos clips, ¿no?, de estos de 1 minuto y tal. Rufián, que por cierto creo que se ha convertido en el mejor orador de la Cámara, ¿no?, en el que mejor maneja la retórica, ¿no? Sí. Y en un momento determinado dice, usted, refiriéndose a Sánchez, solamente debería tener un programa de 3 puntos. Vivienda, vivienda y vivienda. Y es decir, y eso de repente irrumpe ahí y incomoda en el espectáculo. De hecho lo desechan, no hablan de ello porque lo tienen que seguir dando en espectáculo. Entonces, los problemas reales, pues eso interfieren entre las historias de los jueces, los políticos. Bueno, es que el otro día escuché la historia de un juez que es alucinante. ¿Cuál? Peinado. Bueno. Fue a la Moncloa a interrogar a Bolaños, en el despacho de Bolaños, ¿no? Sí. Y llegó allí y dijo, necesito una tarima. Quiero decir... Quiere estar por encima. Esto es como Chaplin en El Gran Dictador, ¿te acuerdas? En la escena de la peluquería. O sea, un hombre que para hablar con otro no puede estar al mismo nivel del mar que él. Pero esto es como para que, en fin, vayan 2 enfermeros, se lo cojan y se lo lleven, ¿no? Bueno, yo seguramente en su casa tendrá una tarima construida para que él siempre vaya por la tarima, ¿no? Y que no hable. Yo me imagino, llevará una tarima portátil, ese maletín que lleva a veces, a lo mejor es una tarima portátil, que allá donde va la abre porque no puede, pero es que es un grado de locura, es que dices, pero bueno, y esto es normal, esto está normalizado, o sea, que porque no, de esto no se puede hacer chiste, o sea, que un señor vaya a interrogar al despacho y exija que le lleven una tarima porque si no está por encima físicamente de otro, no se ve incapaz de hacer su trabajo, pues esto es... Yo qué sé. Tenía que perder ahí mismo la licencia de juez. Claro, ahí tendría que pasar algo, ¿no? Pero una cosa que también que pasa con los jueces muy curiosa es que son los únicos seres de este mundo que no tienen jefes. Es decir, tú haces algo mal y tienes un jefe. Yo hago algo mal y tengo... Es decir, todo el mundo tiene un jefe cada. Pero los jueces hacen cosas mal y no tienen juez. Es decir, no hay nadie que les diga, oye, esto no se hace. Yeah. Bueno, ahí tienes a Álvaro Lobato, ¿no? El de la batalla judicial entre Justit y Globo, que cuela doctrinas económicas como si fueran columnas de opinión en las sentencias. Bueno, es que es alucinante la literatura con la que hacen la sentencia, ¿no? Es la literatura bien escrita, con una sintaxis limpísima, pero las locuras que dice, ¿no? Y dice, bueno, pues esto no tiene un jefe que diga, oye, tío, esto no se hace así.
esto está mal hecho, vete a casa, repasan los libros y tal. Es decir, no hay ningún ámbito de la realidad en el que la gente no tenga jefe, es decir, alguien por encima que cuando se pasa o no llega o hacen las cosas mal le diga, no puede ser. Pero los jueces no tienen jefe. O sea, puede haber un juez completamente loco, pero completamente loco, que pida tarimas para poder interrogar, porque no puede interrogar desde el suelo y no le pasa nada. O sea, no le sancionan. No, esto es una cosa increíble, porque en un mundo tan jerárquico como el que vivimos, que en fin, todo se establece sobre jerarquías. ¿Tú te imaginas que tú hicieras un disparate en la radio y no te llamaran la atención? Sería imposible, ¿no? Bueno, pero esto en todos los órdenes. Bueno, en todos los órdenes, hasta el punto en la jerarquía funcionan. Oye, que una persona, una limpiadora de una calle, que le da un golpe de sol y se lo dice a su supervisora, y la jefa le dice, pues nada, bebe agua y sigue. Sí, sí. No, claro, y se muere. Sí. Si se hubiera ido por su cuenta, se habría revelado, le habrían metido una sanción y a lo mejor lo habrían expulsado. Es decir, que las jerarquías están presentes en todas partes, menos en el mundo de los jueces. Tú, siendo juez, puedes hacer lo que te da la gana. Pero esto pertenece al ámbito de la locura, que es la palabra que acabas de mencionar, y claro, me recuerda algo que ha pasado esta semana, no sé si lo has visto, cuando Benjamín Netanyahu, en el despacho oval de la Casa Blanca, ha pedido el premio Nobel de la Paz para Donald Trump, que siempre se ha dicho que es aquello por lo que más odia a Barack Obama. Le odia por múltiples razones, la primera por su color de piel, pero una de las cosas por las que le odia es por envidia, porque él tiene un Nobel de la Paz y Trump no. Y Benjamín Netanyahu pide el Nobel de... Es que ves el titular y dices, pero es que esto es una locura. Pero ¿cómo es posible esta locura? Tiene que ser un error. Como pedir en la tarima. Efectivamente. O sea, un asesino públicamente pide el Nobel de la Paz para su cómplice, para el que le está ayudando a asesinar. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de los locos que se habían hecho con la dirección del manicomio? Sí, está en impresión. Pero es que aquí esto ya se percibe, este tipo de locuras se perciben como tan normales, están ya tan normalizadas, que yo creo que ni siquiera la Academia Sueca ha respondido. Que estaría bien, porque claro, están interpelándola, ¿no? Sí, sí. Pero la Academia Sueca debería haber dado respuesta a esto. Entonces, todo el mundo lo ha evitado, porque además es un disparate de tal calibre que ni siquiera te apetece hablar de él, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera ¿por dónde abordo yo esto? Aquello de los locos que se hicieron con la dirección del manicomio era la fotografía de Javier Milei cuando vino a España, rodeado de la cúpula empresarial absolutamente masculinizada del sector español, ¿te acuerdas, no? Sí, aquella fotografía. Sí, sí. Que yo quería cerrar este capítulo final con una reflexión que hiciste, y además muy al principio de temporada, sobre la vida y sobre el paso del tiempo. Vamos a recordarlo. Yo era el jinete que cabalgaba sobre mi cuerpo, extrañado de las transformaciones de mi cuerpo, ¿no? La extrañeza de la niñez, la extrañeza de la adolescencia, pero seguí cabalgando y cabalgando, y el caballo iba cambiando. Llegué a la juventud, me vi que ya había conseguido imitar los gestos de vosotros. Cabalgaba y vendía enciclopedias puerta a puerta, una época terrible. Cabalgaba y estaba en una oficina, escribía mentalmente versos que memorizaba para luego al llegar a casa. Recuerdo uno de esos versos que decía: pon algo de los Beatles que me voy a morir. Y bueno, y continuaba cabalgando y mi cuerpo iba cambiando y yo ya veía a mis lados, y yo veía que voy ya delante de ti, delante de Paqui, delante de tanta gente, porque yo ya veo algo que vosotros no veis, y seguía cabalgando y veía a Paqui empeñada en hacer el mejor reportaje del mundo, y ya cuando no ha contestado al teléfono se presentaba en mi casa, ¿no?, para hacer el reportaje, porque está empeñada en hacer, y me producía
una ternura infinita, esa tozudez, esa tozudez. Digo, oye, descansa ya, Paqui, por favor. Claro, ya cabalga detrás de mí, ¿no? Y cuando movía la cabeza pensaba, joder, qué duro ha sido todo, pero qué hermoso. Y qué difícil separar lo duro de lo hermoso. Y todo esto es para decirte que esta hora de radio es muy dura también. Dura. Hermosa. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Fíjate, Juanjo, cuando pienso también en todo este año, siempre se me viene, a lo mejor es porque es reciente, pero se me viene a la cabeza esa frase tan corta que pronunciaste hace poco, que es: Padre Baudilio, ¿crees en Dios? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y te acuerdas de lo que te respondió? Sí, dijo, sí, y yo me dije, pero en el Dios que nos enseñaron, dijo, bueno, en un Dios muy corregido. Sí, corregido, es que uso esa palabra. Me pareció magnífico. Tan bonita, sí. Sí. Bueno, pues supongo que sentirás un poco esa sensación de mediados de junio cuando tenías 12 años, ¿no? De repente se abren las puertas del colegio y sales corriendo. La dispersión. La dispersión. Te vas a entregar a la dispersión. Con moderación, porque te digo que me da un poco de miedo. Además, en esta época de dispersión, que es buena, ¿no? Llega un buen tiempo y tal, pero siempre está trufada de malas noticias, ¿no? Los accidentes de tráfico. Ya siempre se dice que después de las vacaciones se multiplican los divorcios. Es decir, que yo me entrego con moderación, por si acaso, ¿no? Es decir, Dios mío, que no me pase nada, que no me tuerza un tobillo a bajar las escaleras. Que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Es decir, dispersados, pero no enloqueced. Ya. No, lo que hablábamos el otro día por teléfono, ¿no? Por lo menos tienes un tiempo en el que no tienes que estar alerta, que es algo que te exige tanto el día a día y este trabajo, Sí. ¿no? Oye, ahora, a poner la canción de los Beatles, Sí. me he acordado que otro día estaba trasteando por Twitter y de repente vi un clip que decía: esto es lo que en un tiempo pensábamos que era la música. Y salían Simon y Garfunkel cantando Los sonidos del silencio en el Central Park. ¿Recuerdas aquel concierto? Sí, claro. Mítico. Sí. Que además en el que ellos ya no se hablaban, Sí. pero se conectaban de un modo alucinante. Y lloré, porque es que era una cosa. Yo ese vídeo, el vídeo de ese concierto en el Central Park, tantos años después, ¿no? Cuando se reunieron, fue tan bueno. Sí. Y a mí, Simon y Garfunkel me han gustado con locura. Yo creo que más que los Beatles, más que. Y fue un golpe. Pues mira, es un buen álbum para escuchar esta tarde tranquilamente. Bueno, pues el año que viene
igual podríamos hacer una lista de cosas de las que nos tenemos que ocupar. Aquí tengo apuntadas 3: vivienda, vivienda, vivienda. Esto es. Y nada, Juanjo, descansa muchísimo. Lo mismo te digo, te mando un abrazo. Y por favor, fuerte. no uses en septiembre esa expresión de vienes con las pilas cargadas. Odio esa expresión. No hay ningún peligro. Vengamos con las pilas abrazo. a medio cargar solamente. Cuídate mucho, Juanjo. Muchos abrazos. Un abrazo para todo el equipo también. Cuidaos. I love you more. Sí, lo siento, estoy en Buenos Aires. A veces me sucede. Y entre las varias cosas que me sucedieron aquí estos días, hay una que quería contarles ahora. En Argentina, los menores de 40, poco más o menos, ya casi no usan la radio o la televisión. El formato que consumen se llama streaming y es una mezcla de las dos. Un pequeño estudio de televisión donde los periodistas, pueden ser 2, 3, 4, hablan y hablan. Se los puede escuchar o ver o incluso, en caso de gran necesidad, ambas cosas al mismo tiempo. Algunos me entrevistaron. En uno, llamado Gelatina, escuché esta canción ligeramente anónima, Heil Javier. Estamos como queremos, los argentinos sabemos que somos todo lo más. La Argentina es privilegio, se consiguió un tipo regio para mandarla a arruinar. La Argentina es puro lujo, se consiguió un perro brujo con órdenes para dar. El perro se llama Conan y ya se murió hace mucho. El dueño, quién sabe, un trucho al que traicionan, abonan y succionan y miccionan y misionan y abandonan y presionan y destronan, defeccionan, infeccionan. Todo porque nada rima con su nombre, Javier. Nada rima con Javier, si acaso un poquito ayer. O trucos como caer, correr, joder o vender. Pero es una rima pobre, casi una rima con sobre para que parezca rima. Mientras tanto la Argentina sabemos que es privilegio, se consiguió un tipo regio para mandarlo a acabar. La Argentina es puro lujo, se consiguió un perro brujo que no para de ladrar. Y el tipo desesperado por esa rima imposible se hizo con una temible que nadie había imaginado. Ahora dice que su nombre es Capitán Libertario para que rime con Ario, para que rime con varios grititos de aquel nazismo que el triste Javier el mismo recuerda con solo hablar. Heil Javier, Heil Javier, Heil Javier, no te podríamos querer ni aunque te llamaras Paco y nos llenaras el saco de cositas pa' vender. Heil Javier, Heil Javier, Heil Javier, ojalá que te diviertas contando muertos y muertas, que tu cruel filosofía sigue matando estos días en nuestro país tan cruel. Heil Javier. Estamos como queremos, si es esto lo que queremos, tenemos que hacernos ver. Heil Javier, sí, sabemos, ya sabemos. Estamos como queremos, si es esto lo que queremos, tenemos que hacernos ver. Heil Javier, Heil Javier, Heil Javier. Su origen no quedó muy claro. Los presentadores más conocidos de Gelatina se dedican también a hacer y difundir canciones o cantitos, con ese estilo de tribuna futbolera que es el gran aporte argentino a la cultura global. Pero
en este caso, como han escuchado, no era exactamente eso. Ellos, mientras pasaban la música, me miraban, se reían, tramaban algo que no estaba claro. Después insinuaron que yo tenía algo que ver con ella. La Argentina, sabemos, es un país disparatado y gelatina es un nombre que le cae muy justo. Desde Buenos Aires, soy Martín Caparrós, atento a las músicas del mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.